¿Dónde quedan los orígenes? Más allá del horizonte. El horizonte es siempre lo que tenemos cerca, ¿o no? ¿O es una ilusión? Tratar de pensar en los orígenes nos da un panorama. Bueno, ¿cómo andan? Hoy me subí al techo para tratar de transmitir un poco más de libertad en estos días de encierro. Acá hay un poco de viento y sol, así que bueno, los que no tengan la posibilidad, la idea es compartirlo un poco. Y bueno, como bien dijimos de la clase anterior, estuvimos hablando de los orígenes de los conceptos, y en la clase de hoy la idea es que veamos un poco como bien dijimos, la ética es una rama de la filosofía, por ende, su origen histórico está ligado al origen histórico de la filosofía. Así que en la clase de hoy, ese va a ser el tema. Bueno, ahí estamos. Salimos del techo porque había mucho viento y mucho ruido. Así que bueno, entonces tenemos el tema de hoy, que es el origen histórico de la ética, que está ligado al de la filosofía, como dijimos. Bien, hay muchos que ubican, que sostienen que el comienzo de la filosofía se dio en la zona de Babilonia, en la antigua Mesopotamia, como para que se ubiquen más allá de Europa, digamos, en lo que hoy sería Irak, cerca de Bagdad. Ya para el siglo VI antes de Cristo aproximadamente había sabios que tenían conocimientos de astronomía, conocimientos de matemática, conocimientos que luego llegaron a Grecia. Asimismo, para más o menos para las mismas épocas, se daba también en la cultura maya el avance sobre conocimientos astronómicos, sobre cuestiones matemáticas, y por el otro lado del mundo, en China, ya también más o menos en el siglo VI antes de Cristo, aparece Confucio, que es uno de los primeros reconocidos como filósofos chinos, y a la vez continúa con los estudios del libro I Ching, que ya es decir, los chinos ya venían con un bagaje de conocimiento que databa del siglo XII antes de Cristo. Digamos, hay distintos focos, pero nosotros para la disciplina ética, para el occidente, que es en donde se basa todo el sistema jurídico que la utiliza, y los estudios filosóficos que se realizan en occidente, ubican el comienzo de la ética en la antigua Grecia. La raíz occidental de la ética, que funciona en nuestras sociedades, tiene su origen en las colonias griegas ubicadas en Asia, en las puertas de Asia, o incluso en las del sur de Italia. Los primeros filósofos que empiezan a discutir estas cuestiones se ubican en esas colonias. Al respecto pueden buscar un video que debería aparecer en una ventana que se despliega apretando un botón de ahí. En el video anterior quise poner las placas, pero no me lo permitió YouTube. Deberían poder desplegar acá, y ahí tienen un video
con información extra sobre el nacimiento de la filosofía. Bien, además de pensarlo como un origen histórico, también podemos pensarlo como un origen psicológico. Digamos, florece la necesidad de pensar las cosas de otra manera. Entonces, el pensamiento mítico tan preponderante hacia finales del siglo VII y hacia el entrado del siglo VI antes de Cristo, comienza a ser un poco cuestionado. Digamos, hay otro modo de enfocarse sobre las cuestiones de la naturaleza principalmente. Digamos, al pensar en la luna, al pensar en las plantas, al pensar en los seres vivos, en los seres humanos. Hay otro enfoque que comienza a surgir a partir de ese momento. Otra necesidad, y creció tanto la curiosidad que los griegos de las islas de Asia Menor, de Jonia, inventaron la forma de abordar estas cuestiones de forma racional. Es decir, hicieron un movimiento desde el pensamiento mítico hacia el pensamiento racional. Y acá, este es el abordaje novedoso, y por eso hablábamos también de un origen psicológico. Hay un cambio de enfoque a la hora de pensar el mundo que rodeaba a la humanidad y que rodea a la humanidad. Hay un cambio de actitud frente a las afirmaciones respecto del mundo y hacia el lugar que ocupa el ser humano en el mundo. Hay un cambio de actitud frente a los problemas que surgen del estudio de la naturaleza, de enfrentarse a la naturaleza. Entonces, ya se pasa de un tipo de actitud a otra. Se pasa de actitudes tradicionales, acríticas, basadas en mitos, actitudes críticas, basadas en observaciones respecto del mundo, e innovadoras. De este modo, podemos imaginarnos a estas personas tan alejadas en el tiempo para nosotros, tratando de pensar de un modo diferente a como se pensaba a su alrededor, preguntándose cosas diferentes, cosas de un modo que no se imaginaban que se podían preguntar. Y eso nos lleva a nosotros, nos abre la posibilidad de preguntarnos si no podemos pensar las cosas de otro modo a como estamos acostumbrados a pensarlas. Y eso es una de las cosas de por qué es importante estudiar la filosofía. Y sobre todo, la historia de estas ideas. Porque cuando vemos estos recorridos, podemos sentir ese impulso y a la vez tomar ese modelo para preguntarnos cosas que aún no nos hemos preguntado. No sabemos todavía cómo preguntarlas, pero sabemos que podemos preguntar cosas que aún no preguntamos. En este contexto, en ese caldo de cultivo, aparecen los primeros sistemas morales que empiezan a establecerse en base al modo en el que comienzan a dilucidar el mundo en la Grecia antigua. Entonces, nosotros a partir de ahora, a partir de la próxima clase, vamos a preguntarnos, vamos a tratar de dar una respuesta por qué la ética se encarga de estudiar estos sistemas morales. Entonces, de esta manera vamos a ir avanzando pasito a pasito en
en el desarrollo de la teoría ética y de su historia. Entonces, ¿qué es importante en la clase de hoy para tomar en cuenta, para que quede fijo? Pensar que el origen de la filosofía y de la ética está completamente ligado a una transformación en el modo de pensar el mundo, en una transformación en la perspectiva con la que se aborda la realidad. Entonces, esto es importante que nos quede claro. Ubicamos el origen de la ética en ese momento de ruptura de visiones del mundo. Así que bueno, con esto nos quedamos por hoy. Chequen la actividad y bueno, con tranquilidad, atravesando estos días, a no enloquecerse. Por mi parte va a haber flexibilidad, por supuesto, a la hora de leer los trabajos y a la hora de recibirlos, así que entendemos que todos tenemos condiciones diferentes en nuestras casas, que algunos vivimos con mucha gente, otros tenemos menos espacio, así que sin presión. Esto es principalmente para que puedan pensar un rato en otra cosa y a la vez mantener un poquito el ritmo de aprendizaje y la curiosidad. La curiosidad es la que llevó a esta gente a transformar el modo de pensar. Quizás a nosotros esta circunstancia nos despierte una curiosidad que dispara un montón de nuevas ideas. Bueno, nos vemos la semana que viene.